Feliz sábado para todos y queremos compartir. A mí me da un poco de vergüenza, pero me dijeron que los mencione. Bueno, ella se llama Diana, es mi esposa. Estela es mi hermana. Mateo Pasuti es mi sobrino. Gabriel en la primera guitarra es mi cuñado. Y Mati está en la parte de percusión. Y Bianca, mi hija, está por allá que no se anima a pasar. Y no, el más chiquitito tampoco se anima a pasar, pero ya los vamos a convencer. Queremos compartir con ustedes una canción que se llama Gratitud y dice así. Vive hoy entre crisis y dolor. Mucho se perdió este año que pasó. Algunos creen que Dios de este mundo se olvidó. Otros pensamos que pues mi corazón confía en ti, lo que en la Biblia has dejado para mí. En tus promesas es que puedo recibir, como Moisés, una razón para seguir. Que no me canse, no, de agradecer, aunque en la vida yo tenga que padecer. Que no me canse, no, de agradecer, pues sé que al justo todo le obra para bien. Sé que los planes que tú tienes para mí son de prosperidad, de bien y no de mal. Que no me canse, no, de agradecer, porque aunque muchos han bajado a descansar, y aunque yo mismo al polvo llegue a retornar, sé que mi Redentor muy pronto volverá y nos levantará. Reafirma hoy tu fe, Cristo tiene el poder. Él es príncipe y Señor, el comandante de Israel. Temas porque yo contigo estaré. Prepárate porque muy pronto volveré. Pues mi corazón confía en ti, lo que en la Biblia has dejado para mí. En tus promesas es que puedo recibir, como Moisés, una razón para seguir. Que no me canse, no, de agradecer, aunque en la vida yo tenga que padecer. Que no me canse, no, de agradecer, pues sé que al justo todo le obra para bien. Sé que los planes que tú tienes para mí son de prosperidad, de bien y no de mal. Que no me canse, no, de agradecer, porque aunque muchos han bajado a descansar, y aunque yo mismo al polvo llegue a retornar, sé que mi Redentor muy pronto volverá y nos levantará. y que el justo por la fe vivirá. Por la eternidad.
Feliz sábado. Estamos muy felices de estar con ustedes junto con mi familia. Queremos agradecerle a toda la familia allí que nos compartió esta hermosa alabanza, que no me canse, no, el estribillo que se repetía, y algo de eso vamos a hablar esta mañana. Pero antes de introducirnos en el mensaje de hoy, queríamos contarle un poquito acerca de mi familia. Mi nombre es Cristian, como se ha dicho, Pirilo mi apellido. Estoy casada con Patricia Lista, Noah y Jan, nuestros hijos. Yo nací en una iglesia muy pequeña en el conurbano, en el sur del conurbano bonaerense, allí por Lanús. Algunos de ustedes nos conocen por ser parte de la iglesia, campamentos, torneos de vóley y otras cosas más. Y hace un tiempito la iglesia nos llamó a trabajar aquí en la misión bonaerense en algunas áreas que tienen que ver con ASA, con mayordomía, con ministerios personales, con escuela sabática, cargo los camiones de Granix, barro el depósito, así que si precisan galletitas o demás, estamos a disposición. Servimos a la iglesia, somos felices sirviendo a la iglesia. Como dijo Lalo hace un ratito, perdón, Julio, sí te conocen como Lalo. Venimos de Puerto Madryn, aunque somos oriundos de aquí de Buenos Aires. Mi esposa nació en San Luis y en diciembre de este año el Congreso nos llamó para servir aquí. Y estamos felices de poder acompañarlos. De paso recordamos que en un ratito más, luego de la escuela sabática, tendremos un almuerzo. Están todos invitados. Los que trajeron comida, los felicitamos. Los que no trajeron y quieren quedarse, oraremos por la multiplicación de los panes y los peces. Y la idea es que después del almuerzo, cerca de las 14, tengamos un momento de capacitación sobre la escuela sabática. Más que una capacitación, va a ser recordar el objetivo, el propósito por el cual Dios, a través de su iglesia, y fundó la escuela sabática. Así que, hecho estos breves anuncios, vamos a sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios. El mensaje de esta mañana está basado en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Un incidente muy conocido. Y mientras ustedes van buscando en sus Biblias o en sus dispositivos electrónicos, los que tengan Biblia de papel, tengan a mano una lapicera, una fibra, algo, porque sin duda va a haber versículos que ustedes van a querer marcar en su Biblia y hacer anotaciones allí. Lucas 24, vamos a leer la famosa historia que aparece en el versículo 13. Ustedes han leído esa historia, han escuchado predicaciones sobre eso, han leído el capítulo en el libro de Ellen White, del Deseo de toda la gente, es ese capítulo titulado Emaús. Así que ustedes conocen de qué vamos a hablar. Y en ese diálogo que tendremos esta mañana, pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para entender su palabra, que los ángeles nos guíen en el estudio del mensaje, para que podamos tomar decisiones que sean para vida eterna. La narrativa comienza con un paisaje lúgubre. Lucas capítulo 24, versículo 13, nos dice que estamos en el domingo de la resurrección. Y dos de los discípulos de Jesús, no de los más famosos, no de los más sobresalientes, pero están caminando a Emaús. Y entonces nos ponemos en contexto. Viernes por la tarde Jesús había muerto, todo el sábado había permanecido en la tumba, y en la mañana de la resurrección, algunos, como María y Pedro, habían tenido información de que Cristo había resucitado. Pero estos dos se estaban yendo. Así que estamos en el sábado más triste de la historia de la humanidad, cuando Jesús permaneció muerto. Y dos de esos discípulos, nos dice Lucas en el capítulo 24, en el versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 14 o 15 kilómetros de Jerusalén. Como quien va de aquí a Bancalari, ¿no? Si agarraremos la Panamericana, unos 14, 15 kilómetros, llegaríamos a Bancalari. Y vamos a iniciar este camino hacia Bancalari porque hay muchísimas cosas, preciosas cosas para disfrutar de esta mañana. Y hay un profundo contenido teológico y sobre todo hay lecciones espirituales que queremos compartir. Como ustedes saben, Jerusalén queda ¿sobre qué está situada Jerusalén? Sobre un monte. Así que no importa qué dirección yo tome, cuando me voy de Jerusalén, hay dos cosas que suceden. Y no importa qué dirección agarre,
La primera es que el camino es hacia arriba o hacia abajo si dejo Jerusalén. Hacia abajo. Siempre que dejo Jerusalén, el camino es hacia abajo. Y lo otro es que si dejo Jerusalén, le estoy dando la espalda ¿a qué? ¿Al qué? Al templo. Al templo. Así que el relato comienza con dos personas que van camino abajo, cuesta abajo, como dice el tango, y le están dando la espalda al templo. Así comienza el relato. Y no solamente que van cuesta abajo dándole la espalda al templo, sino que iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Tenían un diálogo de lo que la psicología llama pensamiento catastrófico. Estaban hablando de cosas buenas, de buenas noticias o de malas noticias. De malas noticias. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Primera lección en esta mañana. Cuando las cosas van mal, cuando hay noticias malas, cuando hay mensajes tristes, el primero que llega a tu lado no es el pastor de la iglesia. Perdón, pastor Gastón, que estaba por ahí, creo que se fue a predicar. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu mejor amigo. El primero que llega a tu lado cuando las cosas van mal es, aunque no puedas verlo, aunque no puedas notarlo, aunque parezca que no. Y aquí encontramos a estos dos discípulos tristes, amargados, discutiendo, masticando bronca, y llega Jesús. Pero estaban tan metidos en su situación, estaban tan nublados su pensamiento por la tristeza y el dolor, que no pudieron notar que Jesús estaba al lado de ellos. ¿Ya has pasado por una situación así? Donde recibís una mala noticia, donde la tristeza nubla tu pensamiento. Recordá que no estás solo, que el primero que llega a tu lado es Jesús, aunque no puedas verlo. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y entonces Jesús se acerca y les pregunta, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Tristes. ¿Qué cosa te ha puesto triste esta semana? ¿Qué noticia te ha puesto triste en el último mes? ¿Qué mensaje negativo ha traído tristeza a tu vida? Jesús está interesado en tus tristezas. Y así como se acercó a Cleofas y su amigo, se acerca cada día a vos a preguntarte, hey, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás triste? Y miren la respuesta de ellos. No respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres el único forastero extraño en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en ella? ¿Sabía Jesús que había pasado en Jerusalén? ¿Sabía o no sabía? Claro, le habían pasado a él. No se le iban a contar. Lo había pasado él en carne propia. Él había sido crucificado, él había sido juzgado entre gallos y medianoches, había recibido la negación de Pedro, todo el dolor, la separación del Padre. No se la iban a contar. Sin embargo, Jesús pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces, verso 19, Jesús responde, ¿qué cosas? Y ellos respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Parece extraña la pregunta de Jesús. Ellos ya venían hablando de eso, Jesús sabía lo que había pasado, pero sin embargo Jesús le pide que ellos le cuenten lo que había sucedido. Y aquí tenemos la primera lección de esta mañana, el primer paso para salir de esa situación que era cuesta abajo, dándole la espalda al templo y en la tristeza. Jesús les invita a poner su dolor en palabras. ¿Cómo, pastor? Jesús les invita a poner su dolor en palabras. Si yo escribiría aquí la palabra casa, ¿no? C-A-S-A, ¿qué viene a tu mente? Escribo la palabra casa, C-A-S-A, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Una qué? ¿El ideograma de la casita a dos aguas? ¿O quizá la cocina de tu casa? ¿O quizá la habitación, el comedor? Nuestra mente piensa en imágenes. Pero la única forma de sacar nuestras imágenes de la mente es a través de la palabra. Por eso Jesús les invita a poner su dolor en palabras. Y me detengo un ratito aquí. A los varones nos cuesta más que a las chicas poner en palabras
nuestras ideas, ¿no? Hablamos poco, especialmente nuestros sentimientos, pero si no pongo mi dolor en palabras, permanece en mi mente y se queda allí amargándome la vida. Y no es lo mismo que se lo cuente a un amigo o al pastor de la iglesia o que se lo cuente a Jesús. Jesús los invita a que ellos pongan en palabras su dolor diciéndoselo a Él. Porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, pero también las palabras que decimos tienen poder. Cuando vos le decís a tu hijo que es un genio, él va a creer que es un genio y eso va a estimular su desarrollo, su pensamiento. Cuando le decís a una niña adolescente que es bonita, que es linda, estás abonando su autoestima. Pero también cuando le decís a alguien, vos siempre sos el mismo, nunca vas a cambiar, sos igual que tu madre, siempre haces lo mismo. Puede ser que siempre des la nota. Estás machacando su autoestima. Por eso Jesús dijo que cualquiera que llama tonto a su hermano, necio, es culpable de juicio. Necesitamos tener cuidado con nuestras palabras, porque la palabra tiene poder para dar vida, pero también para dañar. Y Jesús les invita a poner su dolor en palabras, y no a cualquiera, sino a Él. Por eso en la oración tenemos una herramienta poderosa para salir de la tristeza y del dolor. Porque en la oración podemos presentarle a Jesús nuestra tristeza y nuestro dolor. La palabra tiene poder. Primera lección de esta mañana, necesitamos presentar nuestro dolor en palabras a Jesús. Hay que ponerle nombre a las cosas. Y me fue mal en el examen, me siento mal. Choqué el auto, me siento mal. Falleció mi hijo, me siento mal. No es lo mismo sentirte mal porque falleció tu hijo porque te fue mal en el examen. Entonces necesitamos ponerle nombre a las cosas y poner nuestro dolor en palabras. Así que Jesús recibe de Cleofas y su amigo lo que ellos pensaban. Y miren ustedes la visión que tenían Cleofas y su amigo acerca de Jesús. Versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. En ningún momento dice que Jesús era el Mesías y el Salvador y Señor de su vida. Conocían a Jesús, seguían a Jesús, creían en el poder de Jesús, que era un profeta poderoso, varón poderoso en palabra y en obra, que hacía milagros, pero todavía faltaba reconocer a Jesús como Salvador personal y Señor de su vida. Y saben, muchos de nosotros seguimos a Jesús, pero a veces nos cuesta aceptarlo, a veces como Salvador personal y a veces como Señor de nuestra vida. A veces nos cuesta reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Y ahí estamos luchando por hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y hacer lo que queremos. Jesús nos pide de esta manera, pero nos gusta de esta. Y esta era la experiencia de Cleofas y su amigo. Todavía les faltaba aceptar a Jesús como Salvador personal y Señor de su vida. Y entonces el versículo 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Tenían la visión conjunta de un Salvador para el pueblo, Salvador para todos, va a salvar a la iglesia. Eso lo tenían claro, pero faltaba que Jesús sea su Salvador personal. Y aunque Jesús va a salvar a su pueblo, vos necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. No el que salva a tu familia, no el que salva a la iglesia, el que te salva a vos, el que vino a morir por tus pecados y el que te redime de tu pecado. Y entonces ellos expresan allí en el versículo versículo 21, expresan otra cosa que estaba pasando. Ellos esperaban algo del Mesías y eso no se llevó a cabo. ¿Cómo podríamos decir, para ponerle una palabra, ¿no? Una palabra. Yo esperaba algo y eso no pasó. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sentirías? Una palabra. Decepcionado, frustrado, desilusionado. Así se sentían Cleofas y su amigo. Ellos esperaban algo y eso no pasó. Y a veces nosotros los pastores, a veces los líderes de la iglesia, te desilusionamos, te defraudamos. A veces nuestro comportamiento te lleva a estar como Cleofas y su amigo.
Y ellos se sentían desilusionados, no del Sanedrín, no de los líderes de la iglesia, se sentían defraudados ¿de quién? ¿Quién los había defraudado según ellos? El mismo Jesús. Cuando la tristeza, el dolor invade tu vida, los sentimientos se mezclan y ese sentido la experiencia de sentirse defraudado. Y así se sentía. Yo ya estuve ahí también, ¿no? Ya pasé por el valle de la desilusión, ya pasé por el camino de la defraudación. A mí me han defraudado tantas veces y yo he desilusionado y defraudado tanta gente que puso expectativas en mí y yo no las cumplí. Así estaban Cleofas y su amigo. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Jesús vive. Lo único concreto y real de este relato o de la narrativa de Cleofas y su amigo es que Jesús vive. No lo dudes. No te desilusiona Jesús. Jesús vive. Y aunque ellos tenían una lucecita de esperanza de ese mensaje, prefirieron concentrarse en todas las cosas malas que estaban sucediendo. Y a veces nuestra mente, contaminada por el pecado y influenciada por las malas noticias que recibimos día a día, decidimos concentrarnos en las noticias malas y no en las buenas. Cleofas y su amigo tenían noticias de cosas buenas que habían pasado y cosas malas, pero decidieron concentrarse en las malas. La famosa expresión, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Ellos decidieron ver el vaso medio vacío, pero había una lucecita de esperanza. Y entonces Jesús, el versículo 25, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el problema que tenía Cleofas y su amigo? El problema de Cleofas y su amigo es el mismo que tuyo y el mío. No son las malas noticias, no son que nos sentimos desilusionados, no es que nos han defraudado. Tu problema y mi problema es que somos insensatos y somos tardos de corazón. Nos cuesta creer. Por eso Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a los montes que se corren y se correrían. Y entonces Jesús lleva a Cleofas y su amigo a dar el segundo paso. Primer paso, poner su dolor en palabras. La importancia de la oración, la importancia de tener un encuentro personal con Jesús y poner mi dolor en palabras. Contarle a él lo que está pasando. Primer paso. Segundo paso, lo llevó Jesús ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó? Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Segundo paso, ¿a dónde lo llevó? A las escrituras. ¿Se acuerdan que dijimos? La palabra tiene poder. Y Jesús, primer paso, les ayuda a poner su dolor en palabras, los escucha. Para eso tenemos la oración. Segundo paso, los lleva a la Escritura, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando tenemos un encuentro personal con la palabra, cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, cuando dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, se producen cambios. Hay cosas que suceden, hay cosas que pasan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel espiritual. Por eso Jesús da ese segundo paso y les abre las Escrituras. Versículo 28, ya estaban llegando a Emaús. Dicho sea de paso, Emaús es un lugar confortable, ¿no? Es un lugar de tibieza, de confort, es un lugar para quedarse acurrucadito. Llegaron a la aldea donde ellos iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Habría que darle un Oscar a Jesús, ¿no? Hay muchas cosas donde Jesús actúa de forma así maravillosa, teatral, y aquí Jesús se hace el que va más lejos. Y entonces los discípulos, Cleofas y su amigo, les dice que por favor se queden. Y aquí otro detalle muy importante. Jesús no se va a meter en tu vida, no va a entrar en tu casa, no va a participar de tu familia si no lo invitas.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entro. Si no, no. Si me escuchan y abren la puerta, entro. Si no, no. El que se mete por las endijas, el que se mete por la ventana, el que salta por encima de la reja es el enemigo de Dios. Él sí. Él ve una endija y se mete. Pero Jesús es un caballero. Y Él está a la puerta esperando que lo invites. Así que cuando lo invitaron, Jesús se complace en estar en nuestras casas. Y como lo invitaron, se quedó. Y aconteció, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y aquí está el tercer paso para salir de esa situación que es cuesta abajo, que es dándole la espalda al templo, que es de tristeza, de sentirme desilusionado. Tercer paso, ¿qué hace Jesús? Parte el pan y lo repartió. ¿Dónde habían visto eso los discípulos? ¿Dónde? El jueves en la noche, pero además en la alimentación de los 5.000 y además en la alimentación de los 4.000. Jesús partiendo el pan. Y cuando vieron esto, dice que hicieron. Cuando vieron eso, ¿qué hicieron? Le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Tercer paso para salir de esa situación cuesta abajo que le da la espalda al templo. Recordar un evento del pasado. Jesús les recordó un evento del pasado. Y así lo dice la sierva del Señor, la señora White. No tenemos nada que temer del futuro, al menos que olvidemos la conducción divina, la providencia que nos dirigió en el pasado. Primer paso, poner nuestro dolor en palabras mediante la oración. Segundo paso, ir a la Escritura. Tercer paso, recordar un evento del pasado. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene en su vida un hito, un mojón, un recuerdo de donde viste la mano de Dios y dijiste, esto tiene que ser, esto no puede pasar de otra manera si no es la mano de Dios. Y yo estoy seguro que Dios ha obrado en tu vida de esa manera. Por eso en esta mañana tenemos que recordar cómo Jesús te dirigió en el pasado, porque eso es un ancla en medio de la tormenta. Ese recuerdo es lo que te afianza a avanzar en medio de la tormenta. Y cuando sucede ese tercer paso, los ojos de Cleofas y su amigo son abiertos y lo reconocieron. Por fin, ahora sí, estuvieron caminando como 15 kilómetros, no se dieron cuenta, pero ahora que se dieron cuenta, sí le van a dar un abrazo y van a estar juntos y disfrutar de esa cena. ¿Sigue así el relato? ¿Qué pasa con Jesús? Como por arte de magia, ¿no? Desaparece. Pero si justo ahora que lo van a reconocer, justo ahora que pueden dialogar, justo ahora que pueden darle un abrazo, Jesús desaparece. Es raro, ¿no? Es raro. Cuando leemos ese capítulo de Maús, Deseo a todas las gentes, Ellen White dice que si Jesús se hubiese presentado al principio de la caminata, ellos hubiesen hecho eso que yo les dije. Lo hubiesen abrazado, su corazón se hubiera reavivado y todo estaría bien. Pero hubiesen perdido una gran lección. Y la gran lección es que ellos debían ahora seguir avanzando en la vida, pero sin la presencia física de Jesús. Los estaba preparando para lo que iba a suceder. Y lamentablemente ustedes y yo hoy no tenemos la presencia física de Jesús. ¿Saben cuántas veces pensé y necesité, ¿y dónde está Jesús para preguntarle y que me diga qué hago con esto? O simplemente darte un abrazo y decir, Señor, yo no puedo con todo esto. Lo que necesito es un abrazo. Pero no puedo, porque la presencia de Jesús física ya no está. Prontito va a estar, falta muy poquito, cuando Jesús vuelva, ¿no? No sé, haremos una fila larga por poder abrazarlos, total, tenemos la eternidad. Pero yo me pongo en esa fila. Pero cuando más lo necesitaban, Jesús desaparece. Porque tenían que estar preparados. Su experiencia espiritual ya no podía basarse en la presencia física de Jesús. ¿Se acuerdan de Juan, no? Recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Se acuerdan de Tomás? Yo quiero tocar a ver las heridas. ¿Dónde está? Bueno, Jesús estaba preparando a los discípulos para la experiencia espiritual de vivir sin la presencia física de Jesús. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Porque la palabra tiene
poder. Y entonces, ¿qué sucedió? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos. Se produjo un cambio, una transformación. 2 que iban cuesta abajo, hablando de cosas malas, noticias tristes, desilusionados, defraudados, discutiendo, dándole la espalda al templo. Se produce una transformación. Cuando pusieron su dolor en palabras, cuando fueron guiados a la Escritura y cuando recordaron cosas del pasado, el poder de Dios en el pasado. Y cuando eso se produjo, ahora nace en ellos un deseo de contar lo que estaban haciendo. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Así que el relato que comenzó cuesta abajo, ahora termina cuesta arriba, en un camino ascendente, mirando hacia el templo. 2 que estaban dejando la iglesia, y así comienza el relato, terminan yendo de vuelta al templo a reunirse con la comunidad de fe y en un camino que va cuesta arriba. El lenguaje nos cuenta que ya era de noche, que estaba oscuro y que a pesar de los peligros de la Palestina del siglo I, iban ellos perdiendo el camino, lo encontraban, se desviaban, volvían, trepaban por las montañas. Había una pasión que los movía a volver a reunirse con la comunidad de fe. Y cuando llegan allí, verso 34, se encontraron con los apóstoles que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Al partir el pan. ¿Qué palabra pudiéramos utilizar? Ya que hablamos de palabras en esta mañana, ¿qué palabras podríamos utilizar para definir lo que hicieron? Ellos contaban la experiencia que tuvieron con Jesús. Una palabra para definir eso. ¿Qué es? Testificar, testimonio. Cuando comienza el relato encontramos 2 personas desanimadas, cuesta abajo, dándole la espalda al templo, discutiendo, hablando de cosas tristes. Pero el relato termina con 2 personas testificando, dando testimonio de lo que habían vivido con Jesús a lo largo del camino. Y ahora tenemos que hablar de nosotros, porque sin duda vos y yo pasamos por experiencias tristes, sin duda. La pandemia ha hecho estragos a todos los niveles. En el caso de mi familia hemos perdido a mi mamá, a mi papá y a la mamá de mi esposa, a mi suegra. Pasamos cosas tristes. Hay familias que están luchando con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas de convivencia. Claro que hay problemas y hay noticias tristes. Si uno escucha la radio, la televisión, la internet, todas son noticias malas. Y algunas son ficticias y otras son reales. Y claro que la gente nos desilusiona, y claro que nosotros desilusionamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas. Pero para salir de eso, Jesús te invita a poner tu dolor en palabras a través de la oración. Te invita a ir a la Escritura para que tu corazón arda. Y te invita a recordar cómo te ha dirigido en el pasado, para que el camino cambie de rumbo y ahora podamos ascender de nuevo a la comunidad de fe. Y cuando eso se produce en el corazón del ser humano, el resultado natural de eso es la testificación. La testificación. Termino esta mañana con una metáfora, con una parábola, no moderna, pero sí de la modernidad. Esas historias que no son reales, pero que nos dejan una enseñanza. Y es la historia de un famoso predicador que después de haber pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, lejos de su tierra, lejos de su casa, ahora ya viejito, sin más fuerzas para predicar, estaba regresando. Y tomó uno de esos vapores que había antes en la antigüedad, y allí estaba regresando, así que cuando el barco se estaba aproximando al puerto, todos subieron a la popa del barco a ver, a saludar. Y entre los que viajaban en ese barco había un famoso cantante de música. Y entonces mucha gente fue a recibirlo, así como ahora se hace cuando viene alguien al aeropuerto, ¿verdad? Que la gente va con pancartas y carteles y avivan su nombre y lo aplauden y demás.
Así que este famoso se paró allí en la proa del barco y la gente lo saludaba con carteles y lo recibía. Y este predicador que había dado toda su vida en el extranjero, miró hacia el cielo y dijo: Señor, yo he dedicado mi vida a predicar tu palabra. He dejado familia, he dejado casa, hogar, tierra. He dedicado mi vida a predicar y ahora que estoy volviendo, nadie me recibe. Y estaban esos pensamientos tristes cuando la historia, que no es real, pero la metáfora dice que un ángel descendió del cielo. Y le dijo, mirá, toda esta gente viene a recibirlo, a este famoso cantante. ¿Por qué él está volviendo a su tierra, a su casa? Pero vos no estás volviendo a tu tierra, no estás volviendo a tu casa. Esta no es tu tierra, esta no es tu casa. Tu morada está en los cielos. Y aquel mensaje del ángel avivó el corazón de este predicador. Y yo deseo que en esta mañana avive también tu corazón. Esta no es tu tierra, esta no es tu casa. Tu vida no está hecha para vivir aquí y de esta manera. Dios te soñó con un plan, con un propósito. Dios te creó para que vivas para siempre. Y no en un lugar como este, sino en un lugar mejorado. Falta muy poquito. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y yo en esta mañana quisiera terminar nuestra predicación orando. Para que Dios nos ayude a poner nuestro dolor en palabras, para que podamos ir a la Escritura, para que nuestro corazón sea avivado, para recordar cómo Dios nos dirigió en el pasado de tal manera que nuestro corazón arda y podamos testificar, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Te gustaría que esta sea tu experiencia en tu vida personal, en tu vida espiritual? ¿Cuántos desean que esto sea así? A los que levantaron su mano les invito a ponerse de pie para orar y que juntos como comunidad de fe podamos contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar. Nuestro Padre y buen Dios, gracias te damos porque en esta mañana nos has hablado mediante tu palabra. En esta hora queremos reconsagrar nuestra vida a ti y pedirte que haya una transformación en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Queremos presentar delante de ti nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras desilusiones, para que tú, que sanas los corazones, puedas traer sanidad física, mental y espiritual a nuestra vida. Padre, oramos para que cada mañana podamos tener un encuentro personal contigo mediante tu palabra. Que tu palabra haga arder nuestro corazón y nuestra vida sea transformada, de tal manera que dejemos atrás la tristeza, la desilusión y podamos recordar cómo nos has guiado en el pasado y de la misma manera nos guiarás hasta el día en que vengas a buscarnos. Padre, te ruego que en esta semana puedas colocar en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestro andar, algún vecino, alguna vecina, un compañero de trabajo, algún compañero del colegio, un vecino, alguien con quien podamos compartir que tú nos amas y que vienes pronto a buscarnos. Sopla tu espíritu sobre tu iglesia, derrama tu bendición y envía pronto tu reino, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.